Bien, hermanos, continuamos en la serie En Busca de la Piedad. Y recuerden, hermanos, que nos hemos detenido en el segundo bloque general de esa enseñanza y tiene que ver con formar el carácter de Cristo o el carácter cristiano en nosotros, cultivar aquellas virtudes que nos hacen más semejantes a Cristo y que debemos firmemente, con toda resolución, estar cultivando en nuestros corazones esas cualidades y formar nuestro carácter y habituarnos a imitar a Cristo en todo. Y hoy vamos a dar una más de esas virtudes que debemos desarrollar en nuestra vida cristiana. Cada año, hermanos, es una realidad que se gasta, nos invierten grandes cantidades de dinero en la búsqueda de la paz. Encontramos, hermanos, que una de las oficios que más está ganando dinero es la psicología, porque muchas personas tratan en la depresión y en la angustia de buscar una forma de escapar de sus problemas o del dolor que los aflige. Miles de personas que tratan de encontrar la paz personal o familiar acuden a consejeros profesionales anualmente. Y los diplomáticos también vuelan por todo el mundo intentando, hermanos, promover la paz entre las naciones. Nuestro sistema judicial está sobrecargado de trabajo a causa de la falta de paz que hay entre individuos y compañías. Y los cristianos no estamos exentos, hermanos, de la confusión del mundo pecador. Nosotros también sentimos ansiedad por las circunstancias inquietantes y angustias por las relaciones destruidas. Pero la paz debe ser la marca de una persona piadosa. Hermanos, ¿cómo es una señal? ¿Cuál es la señal que identifica a una persona que es piadosa, que vive para agradar a Dios? Es una persona que tiene paz. Y en primer lugar, porque es una característica divina. Ya dijimos que una forma de buscar la piedad es imitando a Dios. Si queremos agradar a Dios, debemos imitarle. Y esta cualidad es una de esas que también debemos imitar de Dios. El Nuevo Testamento se refiere varias veces a Dios como el Dios de paz. Él fue quien tomó la iniciativa de establecer la paz con el hombre rebelde. Recuerden, hermanos, que nosotros éramos enemigos de Dios en nuestra mente, Colosenses 1:21. Pero Él es el autor de la paz personal y la paz entre los hombres unos con otros. La paz también debe formar parte de nuestro carácter porque Dios nos ha prometido su paz y porque nos ha mandado que permitamos que la paz reine en nuestras vidas y relaciones. Porque la paz es un fruto del Espíritu Santo y por ende una prueba de la obra de gracia en nuestro corazón. Realmente, si usted profesa que ser cristiano y que la obra de gracia está operando en su corazón, se me muestra si esa realidad de aquellas cosas que yo no puedo ver con mis ojos, eso lo puede usted expresar con su forma de vida, que usted es una persona tranquila, que es una persona que vive, tiene un espíritu apacible en los momentos de turbación. ¿Y cómo puede reaccionar ante los momentos de turbación? Bueno, al mirar de cerca las Escrituras, hermanos, vemos que la paz tiene tres aspectos. En primer lugar, la paz con Dios. En segundo lugar, la paz interior. Y en tercer lugar, la paz con los demás. La paz con Dios, la paz interior y la paz con los demás. Precisamente estos tres aspectos de la paz, de esta cualidad cristiana, van a ser nuestros tres encabezados en que vamos a desarrollar nuestra enseñanza en esta tarde. Estas tres clases de paz no son paralelas unas con la otra, sino constituyen tres expresiones de una misma paz. La paz que Dios da, conocida como el fruto del Espíritu Santo. Es decir, que aquellas dos últimas brotan de nuestra paz con Dios. No podremos tener paz interior, no podemos tener paz con los demás, a menos que tengamos paz, la paz de Dios. Y esas distintas facetas se complementan y se refuerzan entre sí, produciendo una característica completa. Cada aspecto, hermanos, de la paz tiene sus características particulares, es decir,
La paz con Dios y la paz con interior y con Dios tienen algo que las diferencia en cierta manera, pero que constituyen de distintas formas a la vida del hombre y la mujer de paz. Así que veamos primeramente, hermanos, la paz con Dios, la paz con Dios. Bueno, la base de nuestra paz con Dios es nuestra justificación por la fe en Jesucristo. Dice Pablo, lo expresa en Romanos 5:1, hablando de que en el momento que nosotros fuimos con un corazón humillado y con deseos de arrepentirnos y abrazar a Cristo, se nos ha puesto en nuestra cuenta la justicia de Cristo. Dice Pablo en Romanos 5:1 que justificados pues por la fe, note esto, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que quiere decir es que una vez Dios ha justificado al pecador por medio de la fe, esta paz entra a ser parte de su vida. Y este es el punto de partida para la paz. No podemos tener paz interior ni paz con los demás si no tenemos primero paz para con Dios. Aquí es donde hablamos del ministerio de la reconciliación. Cuando hablamos de reconciliación, hay dos partes que están enemistadas y por causa del pecado nosotros estábamos en disensión con Dios. Pero que por Cristo y por la justificación ahora disfrutamos de esa paz. Ahora el problema es que decimos tener esa paz, pero quizá parece que no la estuviéramos disfrutando. Y antes de nuestra salvación y debido a que nacemos en pecado, nuestra relación con Dios se caracterizaba por la alienación y enemistad. Y la enemistad, dice Pablo en Colosenses 1:21, que éramos en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Éramos objeto de la ira de Dios y estábamos en rebeldía contra Él. Por eso no podríamos tener paz ni con Dios ni con las imágenes de Dios que son los hombres. Y aunque el letargo religioso en que vivíamos y las circunstancias particulares que nos rodeaban nos daban quizá un falso sentimiento de paz, porque hay personas que tienen un falso sentimiento de paz, en realidad éramos como dice el profeta Isaías, en Isaías 57:20-21, que como el mar en tempestad, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno, es decir, lodo y lodo, porque como dijo Dios, no hay paz para los impíos. Hermanos, cuando éramos impíos, esa paz que teníamos o ese sentimiento de paz era un sentimiento falso. Realmente no había paz en nosotros. Esas pequeñas temporadas de tranquilidad no eran de ninguna manera paz. Porque aquí nos está diciendo es que si la justificación es la base de la paz, por lo tanto, ningún impío puede experimentar la paz. Y por eso dice Isaías, no hay paz para los impíos. La paz es un regalo y es una cualidad la cual solamente los verdaderos creyentes pueden disfrutar y experimentar. Sin embargo, al entrar en una relación personal con Dios por medio de la fe en Jesucristo, toda situación cambia. En lugar de estar en nuestra contra Dios, contra nosotros, Dios está ahora con nosotros y en vez de hallarnos librados a nuestras circunstancias, Él promete que todas las cosas obrarán para nuestro bien. Y noten esto, Romanos 8:28, a los que aman a Dios. Y obviamente estos son los que han sido justificados. ¿Recuerdan Romanos? Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Estos son los que conforme a su propósito son llamados. Y después dice, a los que llamó también justificó. Estamos hablando de la justificación y todas las cosas ayudan a bien. Entonces el entendimiento de que todas las cosas ayudan para bien, eso nos llena de tranquilidad. Esa convicción que no tienen los impíos, porque a los impíos no todas las cosas le ayudan para bien, todas las cosas le ayudan para mal. Proverbios 16 nos dice que Dios también promete hacer que nuestros enemigos estén en paz con nosotros. Así que la paz con Dios es pues el fundamento de la paz interior y de la paz con los demás. Y por supuesto, ese fundamento no garantiza que los otros aspectos de la paz se producirán automáticamente. Es decir, el hecho de que estemos en paz con Dios no significa que automáticamente tendremos una paz interior o tengamos paz con los demás.
debemos buscar, y aquí, hermanos, la soberanía de Dios es que Él ha hecho esa paz con nosotros por medio de Cristo. Pero ahora nosotros debemos buscar esa paz en nuestro interior y con los demás. Debemos buscar lo que constituye la paz interna y la paz externa en dependencia del Espíritu Santo, reconociendo que el fruto de la paz lo produce el Espíritu Santo y no nosotros. Pero es nuestra responsabilidad buscar la paz. Por eso el título de la enseñanza, aunque no lo dije al principio, bueno, antes de pasar al segundo encabezado, es el deber de buscar la paz. El deber que tiene todo creyente, hermanos, de buscar la paz. En segundo lugar, después de ver la paz de Dios, veamos en segundo lugar la paz personal o la paz interior. Hermanos, uno de los delitos menores por el cual se puede arrestar a una persona es por perturbar la paz. A pesar de que el cristiano ha experimentado la paz con Dios, existen ciertos perturbadores de la paz que impiden que sientan la paz de Dios. Y esos elementos que crean disturbios son por lo general pequeñeces, tales como ruidos molestos en el vecindario. Por ejemplo, que usted haya tenido un día muy arduo de trabajo y usted vaya a la cama y precisamente el vecino prenda el equipo a todo volumen. Quizá, hermanos, usted puede decir, bueno, se me acabó la paz en ese momento. Pero, hermanos, esas son pequeñas cosas que deberíamos considerarlas. Las grandes calamidades de nuestra vida nos obligan generalmente a buscar al Señor de todo corazón, y al hacerlo experimentamos su gracia y su paz, pero las adversidades ordinarias de la vida nos quitan la paz porque tendemos a enfrentarnos a ellas por nosotros mismos. El problema es que nosotros queremos enfrentar las cosas sin Dios, sino por nuestra propia cuenta. Nos preocupamos y nos quejamos por ciertas circunstancias molestas y envidiamos o resentimos a otras personas que parecen tener mejor suerte en la vida o que nos agravian de manera alguna. Y, hermanos, y yo encuentro, de hecho, que hay personas que no ha pasado nada y ellos intuyen o comienzan a asumir cosas. Por ejemplo, si hay alguna enfermedad o alguna cosa que le han contado de alguna cosa, ellos dicen, bueno, está pasando lo que han dicho, es que dicen que eso pasa y me está pasando en mi salud, me estoy deteriorando. Y comienzan a llenarse de ansiedad y esas pequeñas cosas comienzan a robar la paz. No debemos permitir, hermanos, debemos buscar la paz. Hermanos, cuando Jesús terminó de hablar con sus discípulos la noche que fue entregado, de hecho, ellos estaban muy turbados. Recuerdan, hermanos, el discurso del aposento alto, que ellos estaban muy apesadumbrados. Y algo curioso que encontramos ahí es que en lugar de los apóstoles consolar al Señor, que el Señor era quien iba a morir en la cruz, resulta el Señor consolando a los apóstoles. Y ustedes pueden ver ese patrón también cuando Pablo está en la cárcel y en lugar de ser consolado por los hermanos de la iglesia, él escribe cartas para consolar a la iglesia. Y la pregunta es, ¿de qué lado estamos nosotros? ¿De los que necesitan consolar o necesitan ser consolados o los que deben consolar? Pues buscar la paz, hermanos, es buscar consolar y no esperar ser consolados. De hecho, Dios nos ha consolado para consolar a los demás. Juan 16:33 dice el Señor, note lo que Él dice, estas cosas os he hablado. El Señor está hablando, dice, estas palabras, estas doctrinas que yo les he hablado, les he enseñado, las he hablado para que en mí tengáis paz. Toda doctrina, hermanos, cuando una persona está demasiado preocupada o quizá es ignorante a las doctrinas bíblicas, o no las sabe aplicar en su vida, o no las entiende quizá. Pero, hermanos, un cristiano debe estar en paz y no estar lleno de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Una preocupación excesiva por lo que no ha pasado. Y ellos ya asumen que está pasando algo. En el mundo, dice el Señor, tendréis aflicción. Noten que Él también cuida el balance. Tengan paz. Y yo les he hablado, yo les voy a dar mi paz para que en este mundo tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Noten el equilibrio. Paz en medio de la aflicción.
confíen en Cristo, que Él hará por medio de todas esas cosas, cosas buenas, y eso debe tranquilizarnos. Pero acuérdense que cada día trae su propio afán. No se preocupen por lo que viene mañana. Esperen que llegue el día y no asuman algo que no ha pasado, que ustedes no saben qué es el futuro. Así que con esta seguridad de paz, el Señor Jesús hizo dos promesas. En primer lugar, la primera de esas promesas fue que tendríamos aflicciones en este mundo. ¿No es así, hermanos? Las mismas circunstancias que nos quitan el gozo también son las que nos quitan la paz. Lo común en estas circunstancias es la incertidumbre. Un ser querido está enfermo y el diagnóstico es incierto. ¿Qué comenzamos a hacer nosotros? A imaginarnos lo peor. No, esto es que va por ahí, no, es que esto es así, eso es indiscutible. Y ellos dicen, eso yo lo doy por sentado, es que eso es así, hermano, eso ya, mire, a mí me pasó y el médico me lo dijo y ya, hermanos, nosotros no tenemos esa tendencia y estamos demasiado preocupados. O quizá usted vaya en su vehículo de transporte y se descomponga a la mitad del viaje y nos preguntamos, mire, no ha pasado nada y si alcanzará el dinero para los arreglos. Así como para las comidas y las estancias en ese lugar imprevistas. Hermanos, ¿cómo llegaremos a tiempo a nuestro destino? Preguntamos. O nuestro equipaje se extravía. Digamos, cuando van en avión, la gente está preocupada por la maleta. Bueno, ¿qué pasará? ¿Lograremos? La maleta se demora un poquito y ya estamos diciendo, la maleta se perdió. ¿Sí o no? El problema es que ya comenzamos a llenarnos de ansiedad y nos lleva a tener ciertas cosas que realmente no han pasado. ¿Qué haremos hasta que se nos devuelva? Bueno, estas circunstancias y muchísimas otras siguen demostrando que Jesús tenía razón cuando nos prometió que en el mundo tendría la aflicción. El problema es nosotros que estamos ya yendo más de lo que estamos viendo. Pero Jesús también tenía una razón en cuanto a la segunda de sus promesas. Él ha vencido al mundo. En Efesios 1:22 se nos dice que Él sometió todas las cosas bajo sus pies de Jesús y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahora, ¿eso qué significa, hermanos? Bueno, eso significa que ha sido asignado Jesús como cabeza de todo en beneficio, noten esto, de la iglesia. Él tiene poder sobre todo el universo y utiliza dicho poder a nuestro favor y para nuestro bien. Aún las cosas malas nos van a ayudar para bien. Entonces no se preocupe. Y en Mateo 10:29-31, el Señor nos dice que ni siquiera un pajarillo puede caer en tierra sin que sea la voluntad de nuestro Padre. Aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Ningún detalle es tan pequeño que escape a los ojos y a la atención del Padre que nos cuida. Y ahora Jesús, en su gloria en el cielo, ejerce ese mismo cuidado a favor de nosotros. Dice que Él intercede por nosotros. Es nuestro sumo sacerdote. Ahora, entonces, la pregunta es, hermano, le pregunto en serio, ¿por qué nos preocupamos tanto? ¿Por qué no creemos? ¿No estamos realmente convencidos de que el mismo Jesús que mantiene al pájaro en el aire sepa también dónde está nuestro equipaje perdido? ¿O cómo vamos a pagar los arreglos del carro? ¿O cómo vamos a llegar al destino a tiempo? Y si creemos que Él puede ayudarnos en nuestras dificultades, hermanos, no estamos seguros de que vaya a hacerlo. El problema es que nosotros somos incoherentes. El Señor puede hacer eso, pero yo no sé si lo haga. Ese es el punto. Yo sé que Él puede hacer, pero no sé si lo hace. Eso es falta de fe. ¿Sabe qué es lo que está pasando ahí, hermanos? Dejamos que Satanás siembre las semillas de la duda en nuestras mentes acerca del amor de Dios y el cuidado que Él tiene por nosotros. Hermanos, ¿dónde quedó esa cita que dice, a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien? Y dos pasajes que la Escritura, hermanos, que nos ayudan a acudir a Jesús para encontrar paz. El primero, hermanos, es Filipenses 4:6-7. Para los que se afanan, ¿qué dice el Señor? Mire el mandamiento, por nada. Oiga, ¿nada qué es? Nada, hermanos. Por nada estéis afanosos.
No se afane, hermano, no se ponga a inventar algo que no ha pasado. Si no, ¿qué debe hacer usted? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Usted debe decirle, Señor, gracias, Padre, amado Dios, aunque está pasando eso, lo entrego en tus manos, Señor. Yo no debo preocuparme. Tú me dices que no debo estar afanoso, sino que debo clamar, y eso es lo que estoy haciendo. Y gracias por ese momento, porque entiendo que todas estas cosas van a ser para mi bien. Y el bien de mi familia si es algún familiar que está enfermo. Y note esto, y cuando usted hace eso, ¿qué pasa? Y la paz de Dios, wow, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos para que no piense lo que no tiene que pensar. El problema es que usted no oró y usted comenzó a dejar que la mente divagara y comenzó a pensar lo peor. Y ya usted está preocupado y llama, y bueno, y preocupa a los demás hermanos porque usted está preocupado. Hermanos, así que el gran antídoto para la ansiedad es ir a Dios en oración. De hecho, Santiago dice, ¿está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. Y debemos orar por todo. Nada es tan grande que no pueda manejar, ni tan pequeño que escape de su atención. Pablo también declara que debemos acudir a Dios con acción de gracias. Y hermanos, debemos de agradecerle por la fidelidad para librarnos de los problemas. El recuerdo, por ejemplo, de las miserias anteriores es un gran estímulo para la fe presente. Por ejemplo, hermanos, ¿cuántas oraciones realmente, cosas que pensábamos que no íbamos a salir de ese atolladero tan difícil y Dios nos sacó? Recordar eso es motivo, hermanos, de decir, Dios ha hecho eso y lo puede volver a hacer. Hemos de agradecerle también que Él controle cada circunstancia de la vida. Hermanos, ¿qué se escapa del control soberano de Dios? Hermanos, Él está sentado en su trono. ¿Sabe qué? Nadie lo puede quitar de allí. La cosa más pequeña, aún sus cabellos están contados. O sea, hasta los que se cayeron fue propósito que se le cayeran. Porque Dios así lo ha planificado. Y que nada puede tocarnos sin su permiso. Recuerden a Job, hermanos. Job no fue tocado por el enemigo a menos que Dios lo permitiera. Y cuando Dios lo permitió, de hecho, Pablo dice en 2 Corintios 12 que un mensajero de Satanás lo abofeteó para que no se enorgulleciera sobremanera. Noten que Dios permitió que un mensajero de Satanás abofetee a Pablo para el bien de él. Pero noten que lo que permitió no fue para el mal de Pablo, fue para el bien de Pablo. Lo mismo para nosotros. Va a pasar cosas que son para nuestro bien. Así que hemos de agradecerle que Él controle todas las circunstancias de nuestra vida y que nada pueda tocarnos sin su permiso. Debemos agradecerle que en su infinita sabiduría Él pueda obrar en esas circunstancias para nuestro bien y que por su amor no las habría permitido si no fuese un beneficio para nosotros. Es decir, hay cosas adversas que las necesitamos. Cosas que no nos gusta, puede ser una enfermedad, puede ser una situación adversa, pero la necesitamos. Y si Dios la envía es porque la necesitamos. Finalmente, hermanos, podemos agradecerle que no permita que seamos tentados, ya que sea mediante una seducción o para hacer el mal o por una prueba de nuestra fe. Pero ambas ideas están incluidas en la palabra. Mire, Dios ¿va a permitir cosas adversas? Sí. ¿Sabe? Pero ¿qué promesa nos dice? Nos dice que no nos enviará lo que no podamos soportar. Porque Él conoce nuestra fe, ¿sabe? Él piensa en nuestro bienestar y Él sabe que lo que no podemos soportar nos aplastará y entonces no nos va a mandar algo que nos dañe. 1 Corintios 10:13 lo dice claramente el apóstol Pablo. Dice Pablo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Yo creo que esta tentación, hermanos, es la palabra prueba también. Pero fiel es Dios, quien no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, aquí hay un también, juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No solamente nos da la fe, la prueba conforme a la fe que tenemos, sino también la salida de esa prueba. Así que el resultado que se nos promete cuando acudimos a Dios en oración y acción de gracias no siempre es la liberación del problema.
Por ejemplo, cuando oramos por salud, ¿qué es lo primero que queremos salir? Ya queremos estar aliviados. O sea, terminó la oración, yo quiero ya estar sin fiebre. Pero la mayoría de las veces eso no sucede, hermano. Sigue la fiebre allí. O sigue el problema allí. El Señor no nos promete salir inmediatamente del problema. Pero ¿sabe qué? Sí, lo que nos da paz en medio de esa situación. Sí nos da tranquilidad en medio de esa circunstancia. Y una de las razones porque no encontramos paz es muy a menudo porque no queremos otra cosa que la liberación inmediata del problema. Señor, quítame este problema, no tengo paz. No, el problema es una paz que sobrepasa todo entendimiento porque es una paz en medio de la adversidad y no una paz que quita la adversidad. Por eso dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilo, yo he vencido el mundo. O sea, van a tener paz en medio de un mundo turbulento. Así que, pero Dios, por medio de Pablo, nos promete paz, una paz que no puede ser explicada, que sobrepasa nuestra comprensión. Dice Pablo, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos de la ansiedad que tanto nos asedia. Ahora bien, tal vez usted estará pensando, bueno, todo eso parece muy bonito y en ese momento estoy de acuerdo intelectualmente con usted, pero cuando me hallo en medio de una situación difícil no siento esa paz. ¿Qué problema hay? ¿Sí? Y yo sé, hermanos, que todos han experimentado. Usted dice, bueno, yo quiero estar con paz, o sea, quiero tener paz en medio de ese problema, pero no logro conciliar la paz. ¿Qué hago? ¿Qué problema hay ahí, hermanos? Bueno, esto ya es consejo mío. Sugiero 2 pasos para resolver esta clase de dilema. Primero, examina tus motivos por los cuales quieres ser aliviado de esta adversidad. Examina tus motivos. Porque los motivos dicen mucho de lo que usted busca, si usted es por la carne, por su comodidad o por glorificar a Dios. Es posible que usted quiera liberación en lugar de paz. La pregunta es esta: si usted busca primero la solución a su problema antes que la paz, estás buscando una solución equivocada. Hermano, vuelvo a repetir eso. Examina tus motivos. Cuando usted esté en enfermedad o algún problema difícil, no busque salir del problema, busque la paz en medio del problema. Eso es una buena oración. Bueno, podemos decir, Señor, ayúdame en esta enfermedad, sáname si tú quieres, pero por favor que nunca me falte la paz en medio de esto. Segundo, trata de obtener esa paz por el Espíritu Santo. Recuerden, hermanos, que la paz es un fruto del Espíritu Santo y el trabajo del Espíritu consiste en producir paz dentro de usted, mientras que su responsabilidad, ¿cuál es? Como dice Pablo, orar, pidiendo esa paz y buscándola en Él. Y yo sé que el Señor, ¿qué hará, hermanos? La pregunta es, cuando los apóstoles en el discurso del aposento alto estaban turbados, preocupados, inquietos, no tenían paz, ¿qué hizo el Señor? Les habló de doctrina. Les habló de enseñanzas y esas palabras y esas promesas de Dios y esas demandas de Dios y lo que Dios nos ha revelado de cómo está trabajando en nuestros corazones nos llevan de tranquilidad si logramos comprenderlas como debemos entenderlas. Solo el poder del Espíritu Santo o por el poder del Espíritu Santo somos capaces de sentir su paz, pero Dios nos dice en su palabra que esa paz está a nuestro alcance y no debemos contentarnos hasta que la experimentemos. Hermanos, eso no es para tenerlo aquí intelectualmente, es para que vivamos esa paz y la experimentemos. Como decíamos con unos hermanos en el transcurso en el medio del almuerzo, hermanos, una cosa es estar informado de una verdad y otra cosa es experimentar esa verdad. Y en este caso, yo no quiero, hermanos, que usted solamente tenga una información intelectual de cómo vivir en paz, sino que usted pueda experimentar esa paz. Porque lo que me interesa no es que usted salga aquí, ya sé cuáles son los pasos o qué es lo que Dios pide para poder vivir en paz. Y tal vez usted fracase en esos pasos porque realmente no la está experimentando. La idea es que usted experimente la paz. Debemos perseverar en oración hasta que Él conteste. Juntamente con Filipenses 4, 6, 7, el otro pasaje de la Escritura que puede ayudarnos a confrontar la ansiedad es Primera de Pedro 5, 7 al 9. Primera de Pedro 5, 7 al 9. Donde el apóstol Pedro dice en el versículo 7,
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cómo hacemos echar esa ansiedad? Bueno, en oración otra vez, hermano. O echar todas las cargas sobre Él porque tiene cuidado de vosotros. Y en el versículo siguiente, Pedro nos dice que estemos atentos porque el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Unamos puntos aquí. Por un lado dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque tiene cuidado de vosotros, pero por otro lado, velad y orad porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Bueno, una de las muchas maneras como el diablo trata de devorarnos tiene que ver con el significado de su nombre. La palabra griega que se traduce por diablo significa acusador o calumniador. Como príncipe de los calumniadores, el diablo acusa al hombre delante de Dios, pero también calumnia a Dios delante del hombre. ¿Qué es lo que hizo en el huerto del Edén? ¿Se acuerdan? Dijo que aunque Dios les ha dicho que el día que coman de este árbol morirán, no, eso no es así. Eso es una calumnia contra Dios. Hermanos, ¿y usted cree que el diablo ha cambiado? El diablo sigue con la misma estrategia. Nos hace dudar de Dios y nos dice, ¿Dios les ha dicho que les va a sacar de ese problema? No, o les va a dar paz en medio de esa adversidad. De ninguna manera. Y uno de los pensamientos que entran en nuestras mentes con frecuencia durante la prueba es esta: si Dios realmente me amara, no hubiera permitido que esto ocurriera. Puede ser la muerte de un ser querido, puede ser una enfermedad. Mire, algunos de ustedes cuando están pasando por una situación muy difícil, siempre hay una tentación a decir, si Dios realmente me amara, no hubiera permitido que esto me estuviera sucediendo. O también, si Dios me quisiera, me daría una salida de esta situación difícil e inmediata. Estos pensamientos, hermanos, ¿sabe de dónde provienen? Del diablo. ¿Sabe que esto es autoconmiseración? Toda autoconmiseración prácticamente es una murmuración del diablo. ¿Se recuerdan cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro o a los apóstoles, dijo, es necesario que el Hijo del Hombre, para obtener la gloria, tiene que ir a Jerusalén y va a ser asesinado, va a ser crucificado? Y Pedro después lo llamó aparte y dijo, Señor, que eso no te ocurra, ten compasión de ti. Ahora, ese pensamiento que vino de Pedro cuando dijo, ten compasión, ten conmiseración de ti, ¿sabe qué le dijo Jesús? Aparta de ti, Satanás. Hermanos, esos pensamientos, cuando usted piensa así, es Satanás quien le está susurrando al oído. Por eso dice, echad todas vuestras cargas sobre Él porque tiene cuidado de vosotros, pero también velad y oren, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y mira la manera como lo hace. La autoconmiseración, el sentir el pesar de nosotros es un pecado y es una mentira que viene de Satanás. Y muchas personas están permitiendo que eso venga a sus mentes. Señor, si tú me amaras, yo no estaría tan mal, mira este dolor. Pero hermano, esto viene del diablo. En primer lugar, hermanos, suponemos que dichos pensamientos, nosotros siempre vamos a pensar esto. Pensamos que dichos pensamientos provienen o se originan en nuestro propio corazón. Es que somos nosotros los que estamos pensando en eso. Pero no es así. Es el diablo quien comienza a poner en esto en nuestros corazones. Por eso Jesús le dijo a Pedro, vete de mí, Satanás. Así que la ansiedad que ya sentimos, agregamos un sentimiento de culpa por pensar esas cosas de Dios. Pero ahora tenemos que enfrentar ansiedad y culpa, agravando así nuestro problema. Ahora, lo que estoy diciendo, hermanos, es que ya tenemos un sentimiento de culpa. Es que usted le está pasando eso porque usted se lo merece. Bueno, merecemos todo lo malo, sí, hermano. Pero muchas veces no es así. Pero a veces tenemos que enfrentar con la ansiedad y la culpa. Es como decir, usted ha sido malo toda la vida y esto es lo que se merece que le pase. Pero un momento, usted debe recapacitar y decir, bueno, Dios me ha perdonado. Dios ha tenido misericordia. Esas cosas deben volverle la paz a usted. En segundo lugar, estamos peleando una batalla equivocada quizás cuando no sentimos o no estamos experimentando la paz. En vez de resistir al diablo, hermanos, luchamos contra nuestro propio corazón perverso. Y aunque de hecho, tenemos que pelear con nuestro corazón perverso en muchas ocasiones, esta no es una de ellas, sino el momento de resistir al diablo.
se nos dice, nos ha dado el mandamiento muy claro junto a una promesa en Santiago 4:7. ¿Sabe qué? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esta es la solución bíblica para la falta de paz interior. Presentar nuestras ansiedades a Dios en oración, con acción de gracias, y resistir al diablo cuando calumnia al Señor en nuestros pensamientos. Solo si hemos experimentado la paz con Dios, al llevar nuestras preocupaciones, somos capaces de afrontar el tercer aspecto de la paz, que es la paz con los demás. Mire, hermanos, si usted no está en paz con Dios, no está en paz con usted. Y si no está en paz con usted, usted no puede estar en paz con los demás. Usted le va a comenzar a echar la culpa a todos de lo que le está pasando. Los conflictos internos y las pruebas frecuentemente producen fricciones con otras personas, así que debemos lograr la paz interior y buscar eficazmente la paz con nuestros semejantes. Esto nos lleva al tercer y último encabezado, la paz con los demás. La paz con los demás, o en la paz con los demás. Hermanos, cuando Pablo incluyó la paz como una de las 9 características de los frutos del Espíritu, seguramente estaba pensando en la paz con los demás en primer lugar. ¿Sabe por qué? Porque es algo que brota y se manifiesta en lo exterior. Esto es así porque Pablo ya había exhortado a los hermanos de Galacia en su relación con los demás. Dice en Gálatas 5:15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y en su lista de acciones producidas por la naturaleza pecaminosa, en el pasaje que precede la lista del fruto del Espíritu, predominan acciones totalmente opuestas. Noten que acá habla de nosotros, de los pensamientos en el 15, pero miren lo que dice en el 20, que cuáles son los frutos de esa falta de paz con los demás: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y envidias. Y al comenzar Pablo, al enumerar los rasgos de la persona piadosa que los gálatas más necesitaban, la paz es la paz de los unos para con nosotros debe haber estado en la cabeza de la lista. Es decir, muéstrame que usted tiene un fruto del Espíritu Santo, es que usted está en paz con los demás. Realmente muéstreme que usted es cristiano. El Señor dice, por los frutos los conoceréis. Y uno de esos frutos, por los que conocemos a un verdadero cristiano, es porque está en paz con los demás. Así que en primer lugar, la importancia de este aspecto de la paz resulta muy evidente por las referencias que el Nuevo Testamento hace del mismo. Y aquí algunas de ellas. Voy a mirar rápidamente algunas de ellas, de las cualidades del cristiano. Por ejemplo, en Mateo 5:19, cuando habla del retrato de un cristiano, dice, bienaventurado quien los pacificadores. Si es posible, dice en Romanos 12:18, que dice Pablo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 14:19, sigamos lo que contribuye a la paz. Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos, creyentes e incrédulos. En Proverbios, Primera de Pedro 3:10 y 11 dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, busque la paz y sígala. Hermanos, 3 veces en esta referencia se nos exhorta a seguir y a buscar la paz. Es algo que nosotros estamos llamados a seguir y a buscar. Bueno, la palabra griega que se utiliza significa también perseguir. Recuerden, hermanos, que el título de esta serie se llama En busca de la piedad. Pues si usted está en busca de la piedad, también debe estar en busca de la paz con los demás. Usted debe lograr estar en paz con los demás. La palabra griega que utiliza significa también perseguir, que conlleva la idea de esfuerzo intenso o a una vigilancia para encontrar alguna cosa con el fin de acosarla y atormentarla. Es decir, hermano, lo que está buscando es examine si usted está en paz con los demás. En el sentido positivo, significa una búsqueda sin distracciones, no dejando ningún lugar sin rebuscar de nuestros esfuerzos, extendiéndonos completamente, humillándonos si hiciera posible, si hiciera falta, para lograr este objetivo de la paz con los demás. Hermanos, y es verdad, hermanos, que hay veces por contribuir a la paz tenemos que humillarnos ante los demás. Mire que hay veces, y ahorita lo vamos a hablar, es que
Muchas veces el que ha hecho el daño es la otra persona a mí, pero aún así yo debo arreglar las cosas bíblicamente con ella. Y vamos a mirar que eso bíblicamente no es que yo tenga algo contra ella, sino que ella tiene algo contra mí, aún así yo debo buscar y arreglar ese asunto. Así que la búsqueda de la paz no incluye, sin embargo, la fácil actitud de lograr la paz a cualquier precio, es decir, ni tampoco rendirse ante un mal o una injusticia solo por guardar las apariencias. Hermano, eso de que, no, yo no le digo nada porque es mejor estar así tranquilo. No, un momento, hay cosas que hay que decir. Si tu hermano peca delante de ti, llámalo tú y él estando a solas. Es tu deber señalar el pecado del hermano. Es deber reprender. Hay hermanos que dicen, no, deje así. Eso se arma de un problema. No, hermano, eso no es, nosotros somos pacificadores, pero no pacifistas. El pacifista es el que es indiferente a los problemas y permite que la injusticia siga su curso. No, pero nosotros somos siervos de justicia y no vamos a permitir que la injusticia, reine sobre nuestras vidas y sobre la vida de los demás. Así que, hermanos, no debemos rendirnos por puras apariencias. Esa clase de comportamiento lleva muchas veces a luchas interiores. Y los conflictos que estorban nuestra paz con los demás deben confrontarse con valor, pero también con gracia y resolverse. Y buscar la paz no significa eludir las causas de la discordia. Hay veces, hermanos, tenemos que ponernos un poquito colorados, pero debemos arreglar esto. Hay veces personas que quieren decir, ay, hermano, no es para tanto. Hermanos, hay una cosa que usted dice no es para tanto, pero eso le está haciendo daño a usted. En segundo lugar, consideremos algunos pasos prácticos y bíblicos que podemos dar en la búsqueda de la paz cuando tenemos conflictos con otros creyentes. Primeramente, quisiera, hermanos, mirar unos pasos para, bueno, si usted aquí en la iglesia no está con paz con alguien, debería buscar la solución. Y hay aquí los pasos para que usted busque la paz con los demás. En primer lugar, debemos recordar que mis hermanos son miembros del mismo cuerpo. Somos miembros del mismo cuerpo. Pablo dice respecto a Corintios, 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y más adelante, en el versículo 25, dice el apóstol que la finalidad es que no haya desaveniencia, es decir, no haya discordia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Qué está diciendo Pablo? Mire, todos ustedes son parte del cuerpo y los miembros no van a ser útiles al cuerpo de manera eficiente y no van a funcionar bien el cuerpo si los miembros están en discordia. Por ejemplo, que la cabeza quiera ir para atrás y los pies para adelante. Hermano, eso hay una mala función. Quizás los miembros del cuerpo, así es cuando dos cristianos están en discordia. No pueden actuar apropiadamente. Hermano, y sería increíble que las distintas partes del cuerpo estuvieran en guerra. El oído contra la oreja, o la boca contra los pies. Pero tengo la convicción de que habría menos discordia y conflicto entre los creyentes si recordáramos constantemente, hermanos, que somos miembros del cuerpo de Cristo. Y debemos estar en armonía. Y Pablo expresa en Romanos 12:5 cuando nos dice, todos sois miembros los unos de los otros. No solo somos miembros del cuerpo, sino también los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. Y esa persona con la que no te llevas muy bien es un miembro tuyo. Y tú lo eres de ella. Qué contradicción, hermanos, para la unidad del cuerpo cuando existe esta discordia entre los hermanos. En segundo lugar, no solamente debemos recordar que somos miembros del cuerpo de Cristo, sino también que somos del cuerpo de Cristo. Lo que está en juego, hermanos, en nuestras relaciones es la gloria de Jesús y el honor de su iglesia. Hermanos, pocas cosas deshonran más a la causa de Cristo que cuando los cristianos se pelean entre sí, hermanos. Y esto es de tropiezo para los gentiles, para los impíos. No obstante, expulsamos a alguna gente de nuestra congregación por adulterio y al mismo tiempo toleramos la discordia entre nosotros mismos y entre otros creyentes. Mire, hermanos, una iglesia constituida y ve a dos hermanos que son parte de la membresía, son dos hermanos
¿Qué debe hacer la iglesia, hermanos? O usted arreglan esas cosas o los dos van para afuera. Porque eso no es digno de un cristiano. Un cristiano debe vivir en paz con todo, seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hemos fracasado, hermanos, entonces en cuanto a comprender y obedecer el mandamiento bíblico de seguir lo que contribuye a la paz. Pero en tercer lugar, hemos de reconocer que la causa de la discordia muchas veces tiene que ver, hermanos, en su totalidad o en parte con nosotros. En tercer lugar, hemos de reconocer que la causa de la discordia muchas veces tiene que ver en su totalidad en parte con nosotros. Debemos buscar un espíritu genuino de humildad con respecto a nuestra responsabilidad en lugar de echarle la culpa a otra persona. Hermanos, cuando hay un conflicto entre personas, ¿qué es lo natural que pasa? Siempre el otro le está echando la culpa al otro. Es que es por su culpa. Nunca asumen su propia responsabilidad. No se detienen a pensar, bueno, un momento, ¿acaso de pronto yo no tengo aquí la culpa de lo que está ocurriendo? Por ejemplo, en un matrimonio, cuando hay peleas de matrimonio, ¿qué es lo normalmente que ocurre? Cada uno se va a echar el agua sucia, pero nunca, ninguno quiere asumir su responsabilidad. Eso pasa también entre hermanos en los hogares. Los hermanos se pelean y cuando los llamamos como padre, ¿qué es lo que hacen? Asumen la culpa. Alguno dice, sí papá, yo fui culpable, yo fui que busqué la pelea, castígame. Y eso va a hacer, hermano, que el otro hermano también diga, sí, yo también hice esto malo. Eso promueve la paz, hermanos. Pero ¿qué es lo que pasa naturalmente? O sea, eso no pasa, hermanos. Volvamos a la realidad. Eso no es lo que pasa. Lo que pasa es que siempre se van a buscar. Y eso lo vemos desde el huerto del Edén. ¿Qué hizo cuando Eva y Adán cayeron en pecado? Mire, primeramente Adán, ¿a quién le echó la culpa primero? Y luego a la mujer que me dice a Dios. Y después dijo, la mujer que me diste, ella me dio, yo comí. Pero el culpable, ¿quién era? Él también era culpable. Adán debería haber dicho, perdóname, Señor, porque yo debí cuidar a mi esposa y lo que hice fue descuidarla. Y ella hubiera también asumido la culpa. ¿De qué le echó la culpa a la mujer? La serpiente. Notan que hay un patrón que estamos repitiendo, o sea, ¿por qué no se arreglan los problemas? Porque nunca asumimos nuestra responsabilidad, sino que siempre estamos viendo la culpa en el otro. Hermanos, ¿puede arreglarse un problema así? Y hermanos, uno va, por ejemplo, si yo voy pastoralmente a una cita con un matrimonio, ¿qué es lo que yo siempre encuentro? Cada uno echándose la culpa al otro. Ahí no podemos llegar a ningún acuerdo, a ninguna reconciliación. Ahí no era arreglo bíblico, hermano. De hecho, un pastor, podríamos decir, casi pierde el tiempo cuando eso se da. Hermanos, en algunas ocasiones he visto conflicto entre creyentes en donde ambas partes se echaban la culpa del asunto a la otra, pero ninguna estaba dispuesta a aceptar la responsabilidad del malentendido. Cuando buscamos la paz, debemos estar preparados para afrontar y reconocer ante la otra parte cualquier actitud, acción o palabra equivocada que hayamos incurrido. Hermano, usted debería hurgar su corazón y decir, bueno, yo voy a buscar qué hice mal, porque yo algo debo hacer mal. Si esta discordia es entre los dos, yo también tengo cuota de culpa en esto. Pero no es uno solo, soy yo. Pero hermanos, por favor, no esté echándole la pelota al otro. Busque, mire, cuando eso pasa se van a arreglar los problemas. Yo he visto, y por experiencia lo he visto, que cuando uno comienza a asumir la responsabilidad del otro, dice, no, pastor, yo también soy el culpable. Ah, wow, ahí comienza el buen camino. Finalmente, hermanos, debemos tomar la iniciativa para restaurar la paz. Jesús enseñó que no importa si has ido tú quien le has hecho daño a tu hermano o si tu hermano te lo ha hecho a ti, de cualquier forma eres tú el responsable de iniciar los refuerzos por lograr la paz. Eres tú el responsable. Mateo 5, 23 y 24. Note esto, habla en el contexto. Una persona va a ir a adorar al Señor en el culto, pero tiene algo contra el hermano. Eso me recuerda, hermanos, que bueno, pastor, yo hoy no me ponga a hacer esto en la iglesia porque vine de pelea con mi esposa y entonces no me ponga a servir en esto, en aquello. Pero hermanos, la pregunta es,
Usted sin arreglar ese problema, ¿sabe qué? Ni siquiera no debería venir a adorar aquí. Porque esa oración va a ser estorbada. Y mire lo que dice el Señor en Mateo 5, 23 y 24. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, ¿y eso en qué se hace? ¿En el contexto de qué? Del contexto de adoración, del culto de adoración. Porque la ofrenda es un elemento de la adoración. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano, que tu hermano tiene algo contra ti. No es que tú tengas algo contra él, sino que él tiene algo contra ti. ¿Qué debes de hacer? Deja tu ofrenda allí delante del altar. O sea, como que dice, no vengas a adorar. Primero arregla tus cosas. Ve y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Hermanos, a los matrimonios, si usted ha peleado en la casa antes de venir a culto y usted, digamos, antes de venir a adorar a Dios, ¿qué es lo que debería de hacer? Arreglar el asunto. Pero también la Biblia dice, no dejes que tu enojo, digas, que el sol se ponga sobre tu enojo. El problema hay que arreglarlo, ¿qué? Inmediatamente. Inmediatamente, hermanos. Porque eso va endureciendo el corazón. Mateo 18:15 dice algo así, pero si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero debes arreglar ese problema. Hermanos, hay mujeres, esposas, que viven amargadas toda la vida, sin paz. ¿Sabe por qué? Porque esa pareja, ese matrimonio han peleado, pero nunca han arreglado bíblicamente ese problema. Y esa mujer está amargada. O ese hombre está amargado. ¿Por qué he encontrado personas amargadas en el matrimonio? Porque nunca han arreglado sus problemas bíblicamente. Hermanos, si nos tomamos la idea de seguir la paz, en serio, la idea de seguir la paz, no nos importará quién haya ofendido a quién. ¿Sabe qué? Me interesa estar bien con esa persona. Yo quiero arreglar ese asunto. Eso no puede estar así. Pero eso nos necesitamos de mucha humildad porque, ay, no, pero es que él fue el que me hizo el daño. ¿Por qué yo tengo que pedirle perdón? ¿Usted no ha escuchado esta clase de personas que dicen, no, pero es que él me hizo, yo por qué tengo que ir? Que venga él. Pero hermanos, Dios nos manda a seguir la paz. Y tendremos un objetivo, hermanos, restaurar la paz de una manera piadosa. El conflicto sin resolver entre creyentes es un pecado y debe tratarse como tal. De otro modo, se extenderá por todo el cuerpo como el cáncer hasta llegar a requerir cirugía espiritual extrema. Es mucho mejor resolver el conflicto cuando aún es pequeño. Hermanos, quizá haya ocasiones en que has buscado la paz sin el éxito. La Biblia reconoce esa posibilidad de Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, pero debes asegurarte, hermano, de que has hecho todo lo posible por restaurar la paz. Allá si el otro no quiere, pero tú has hecho lo posible. Tu deber es buscar la paz. Así que la orden de ir a tu hermano que aparece en Mateo 5:18 tiene que ver con conflictos entre creyentes. El buscar la paz con no creyentes exige una estrategia distinta. Obviamente, hermanos, no somos miembros del cuerpo con los impíos, ni compartimos la obra del Espíritu Santo con ellos, pero el Espíritu Santo nos ayuda a restaurar la paz. Pero la pregunta es, ¿cómo pues debemos manejar el conflicto con los no creyentes? Porque usted dice, bueno, eso con los creyentes, pero con los no creyentes, ¿cómo es? Bueno, en primer lugar, si hemos ofendido a un no creyente, es nuestra responsabilidad dar los pasos necesarios para restaurar la paz. Bueno, a veces eso resulta más humillante que ir a un creyente para reconocer un error, ya que el no creyente generalmente no responderá de la misma manera cortés y perdonadora como el creyente. Pero humillante o no, debemos hacerlo si queremos mantener el testimonio cristiano. Ahora, hermanos, hacer la paz no es hallarle la razón a la otra persona. Porque hay muchas personas que dicen, bueno, sí, es así. No, si no es así, hermano, no es así. Yo vengo a arreglar las cosas con usted, pero tampoco el creyente está obligado a aceptar una mentira o a ser calumniado.
Ahora, ¿qué debemos hacer cuando el no creyente nos ofende a nosotros? Bueno, si no hay un vínculo mutuo, porque estamos hablando de personas, hay un vínculo de sangre, puede ser, alguna amistad que restaurar, alguna presencia del Espíritu Santo común entre ambos que nos ayude a la restauración. Entonces, nuestra actitud, yo creo que cuando no hacemos esto, nuestra actitud suele ser vengativa, si no en los hechos, por lo menos en el pensamiento. Y note esto, mire, cuando no arreglamos el problema con estas personas, dice en Romanos 12, 17 y 21, nos recuerda la respuesta. Dice, no paguéis mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres, creyentes e incrédulos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que al mirar este pasaje, hermanos, debemos hacer todo lo posible por mantener la paz mientras ello dependa de quién, de nosotros. En segundo lugar, de ninguna manera debemos tratar de vengarnos. No debemos devolver mal por mal, sino dejar el asunto en la justicia de la mano de Dios. Muchas veces, hermanos, cuando nos ofenden o creemos que se nos ha ofendido, pensamos en cómo desquitarlo, ¿cierto? No tenemos la intención de hacerlo, pero lo hacemos en nuestras mentes. Esa actitud es claramente contraria, hermanos, porque yo sé que, hermanos, esa actitud de venganza, ¿sabe cuál es? ¿Cómo es la forma? Estamos deseando que le pase lo peor a esa persona. Eso es venganza. Mire que no estamos haciendo nada. Pero el hecho de pensar, desear algo contra alguien, eso es venganza. Y no debemos hacer eso. No debemos ni siquiera pensarlo. El versículo 19 de Romanos 12 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino de dejar lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía la venganza, de Dios, no de nosotros. Yo pagaré, dice el Señor. Es Dios quien debe hacer justicia. Solamente el juicio divino concordará siempre con la verdad. Solo Él conoce todos los hechos y los motivos que hay detrás de esto. Así, hermanos, que si estamos dispuestos a dejar la justicia en las manos de Dios, tenemos su promesa de que Él pagará. Dios es un Dios de infinita justicia. Ningún mal perpetrado contra nosotros le pasa desapercibido, se le pasa desapercibido. Quizás nosotros no veamos el pago, pero tenemos la promesa de Dios de que éste vendrá. Y por supuesto, hermanos, nuestra finalidad con respecto a un no creyente que nos ofende no debe ser el deseo de venganza, ni la nuestra propia, ni la de Dios. El propósito de la promesa de justicia por parte de Dios no es satisfacer nuestro propio sentido de justicia, sino de quitarnos de nuestra mente el sentido de tomar justicia por las manos. Porque usted puede ser, hermanos, que Dios haya enviado un juicio contra esa persona. Y usted dice, ay, gracias a Dios le pasó eso. No, hermanos, eso no es lo que, precisamente eso es lo que Dios quiere que usted no piense. Si Dios tomó justicia y vindicó eso, no se alegre por el mal de los demás. Así se lo merezca, pero no se alegre por eso. Por supuesto, hermanos, por eso le digo, nuestra finalidad con respecto a un no creyente que nos ofende no es ser el deseo de venganza, sino, hermanos, de quitarlo de nuestra mente. Dios te está diciendo lo siguiente, no te preocupes de la justicia, déjamela a mí. Tú preocúpate por ganar al no creyente que te ha ofendido. Podemos ganarlos, o al menos intentarlo, hermanos, pagando el mal o pagando el mal con el bien. A pesar de la frase del versículo 20 que dice, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y está claro, hermanos, que nuestra intención debe ser la de ganar al no creyente. Eso debe ser. Busquen la paz. Sígala, hermano. ¿Fácil? No, no es. Pero usted puede decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Conclusión, hermanos. Como la paz es un fruto del Espíritu Santo, dependemos de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para producir ese deseo, hermanos. ¿Sabe qué? Usted quiere tener un carácter pacífico, actúe buscando la paz y verá que usted tendrá tranquilidad. Pero también somos responsables de utilizar los medios que Él nos ha proporcionado y dar los pasos prácticos necesarios para lograr la paz interior y la paz con los demás. Si usted tiene paz con Dios,
Esto, la responsabilidad suya es tener paz interior y tener paz con los demás, pero eso no podrá ser llevado a cabo a menos que usted dependa del poder de Dios para hacerlo. Así que Dios nos ayude en esto, hermanos, a vivir en paz en medio de esta generación perversa y este mundo lleno de aflicción.